Mis amigos, bienvenidos a Sábados con Ava. Porque son sábados de metafísica, los saludo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México. Estoy saludando a todo el mundo y más allá. Recuerden que es metafísica, la ciencia que estudia lo que está más allá de lo físico o lo que llamamos mundo real. Estamos aquí este sábado, ahora es 9 de diciembre de 2017. Tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Para continuar hablando de temas, pues que han sido de siempre, ¿verdad? Siempre han existido, siempre ha habido personas que hablen de esto y siempre ha existido la inquietud, ¿verdad? Entonces, el sábado pasado hablamos de qué es Dios y llegamos a la conclusión de que Dios, ¿verdad? Es una esencia, conciencia pura. Esencia, ¿por qué? Porque no se puede medir, no se puede pesar, es invisible, inodoro, incoloro, inexistente, ¿verdad? Entonces es una esencia. Y conciencia, ¿por qué? Porque se da cuenta de lo que está haciendo, genera ideas, genera pensamientos y genera creación, ¿verdad? Y por lo tanto es una conciencia, ¿verdad? Es una conciencia infinita, vamos a decir, y pura. ¿Por qué? Porque es única, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ni miles, ni millones, es simplemente una conciencia. Entonces, para nosotros los metafísicos, pues Dios es esencia, conciencia pura. Muy bien. Y hemos estado hablando temas acerca de lo que es Dios y qué es lo que hace, para qué lo hace y con qué fin, vamos a decir, hace todo eso. Bien, entonces continuando con esa idea, hoy vengo a hablarles de lo que es la luz, o la pregunta que todo mundo se hace todavía ahorita en la actualidad: ¿qué es la luz? ¿Verdad? Entonces los científicos pues han estudiado lo que es la electricidad, ¿verdad? Y pues han llegado a manejar, controlar, dirigir, ¿verdad? Eh, lo que es la electricidad, ¿verdad? Nuestros hogares, pues ahorita, sobre todo en este tiempo, pues la calefacción, ¿verdad? A través de lo que es la electricidad generada por una central y luego distribuida a todas nuestras casas, ¿verdad? A través de cableados, ¿verdad? Y que llega a nuestra casa y entonces podemos utilizarla pues en un buen clima para tener una temperatura agradable. Muy bien, pero ¿qué es en sí la luz, verdad? Entonces, este día pues quiero hablar apoyándome, ¿verdad? Como lo hemos hecho en la Biblia y eh, leyendo metafísicamente los conceptos que maneja ese libro, ¿verdad? Para llegar a unas conclusiones que pues es lo que buscamos, ¿verdad? Como metafísicos, como científicos metafísicos que somos, ¿verdad? Entonces, pues estaba viendo, ¿verdad? En lo que es el Génesis, que es el libro de la creación, ¿verdad? En Génesis 1:2, que es lo que me está diciendo, y ir sacando conclusiones, ¿verdad? En base a un análisis eh, racional, vamos a decir, de cada palabra para llegar a un mensaje final. Entonces me dice: ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se mueve de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Muy bien, aquí podemos tener como base de análisis pues las siguientes palabras: oscuridad, ¿verdad? Vacío, silencio, o sea que no hay nada, es simplemente una oscuridad. Y en la oscuridad pues no se percibe nada, es un vacío total, un silencio total y una oscuridad total. Muy bien, pero luego dice
que la fuerza activa de Dios se mueve de un lado a otro. Entonces hay un movimiento dentro de esa oscuridad. Y luego más adelante me dice la fuerza activa de Dios, ¿verdad? Entonces ya tenemos tres conceptos: oscuridad, movimiento y fuerza activa. Muy bien. Entonces, ¿qué es la oscuridad? Si analizamos esas palabras para llegar a conclusiones, pues ¿qué es la oscuridad? Y según un buen diccionario, ¿verdad? No cualquiera de esos diccionarios de secundaria o de primaria, ¿no? Un buen diccionario donde existan pues una información completa, porque muchas veces en los diccionarios también pues si son muy baratos, vamos a decir, la información que tiene es muy reducida, y sin embargo un buen diccionario pues trae abundante información con gráficas y figuras y todo eso. Bien, entonces en un buen diccionario, oscuridad me dice falta de luz o claridad para percibir las cosas, falta de conocimiento en el alma, en las potencias intelectuales, falta de claridad en lo escrito o lo hablado. Muy bien, entonces aquí tenemos ya una base de análisis, ¿verdad? Además de lo que ya vimos, que es una oscuridad, un silencio y un vacío total. Aquí me dice falta de luz o claridad. Entonces ahí nos está diciendo que en el principio pues todo era una oscuridad, no había nada, la luz pues no existía, ¿verdad? Dice falta de luz o claridad, ¿verdad? Y también podemos buscar en el diccionario qué es claridad. Vamos a ver qué es claridad. ¿Dónde estamos? Okay. No traigo ese concepto, pero claridad es algo que está, aquí está, dice claridad, cada uno de los caracteres que distinguen a las personas o las cosas, claridad. Y luego, claro, bañado de luz o brillante, luminoso, transparente y terso, límpido, capaz de comprender, perspicacia aguda, agudez evidente, que no ofrece dudas, ¿verdad? Entonces, claridad es algo que no ofrece dudas, algo que está bañado en luz. Entonces, me está diciendo que falta de luz o de esa falta de claridad o de evidencia, ¿verdad? Dice, dice, para percibir. ¿Y qué es percibir? Percibir es darse cuenta o ver por los cinco sentidos, ¿verdad?, las cosas que tenemos enfrente. Dice, falta de conocimiento. Entonces también se supone que esa oscuridad pues no hay nada que pueda uno tomar como algo externo, algo que tengamos que conocer. Dice, falta de conocimiento en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que es ignorancia. La ignorancia es precisamente lo que nos mantiene en este mundo, ¿verdad? Al no saber de dónde venimos, ni por qué estamos aquí, ni a dónde vamos. Bien, entonces esa es oscuridad. El otro es el movimiento. ¿Qué es movimiento, verdad? Pues movimiento, vamos a ver qué nos dice que es movimiento. Entonces, vamos a ver, dice, hacer que un cuerpo pase a ocupar posición o lugar distinto del que ocupa, hacer obrar, inducir, persuadir, suscitar, originar. Entonces, el movimiento nos está diciendo que es algo que está cambiando de un lugar a otro, ¿verdad? Y pues se nos da la idea de que es un movimiento que hace un zigzag, ¿verdad?, de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces es una como forma de zigzag, o también, si quieren verlo un poco mejor, como un torbellino o un vórtice, ¿verdad?, que está girando. Entonces pues nos está diciendo, ¿verdad?, que es una oscuridad, es un vacío, un silencio total,
que hay un movimiento, o sea, un movimiento de tipo vibracional, si lo quieren oír mejor, ¿verdad? Y es una fuerza activa. Muy bien, entonces ese es el versículo número 2 del primer capítulo del Génesis. Vamos al número 3. Dice, y Dios procedió a decir, llegue a haber luz. Entonces llegó a haber luz. Fíjense, aquí pues hay otra clave también muy grande, ¿verdad? Donde primero nos dice, Dios procedió a decir. ¿Y qué es decir? Vamos a ver qué es decir esa palabra. Vamos a decir, dice, en manifestar con palabras habladas o escritas o por medio de otros signos el pensamiento o los estados objetivos, asegurar, sostener, opinar, pronunciar, nombrar, llamar. Muy bien, bueno, pues aquí nos está diciendo, y Dios procedió a decir, o sea, Dios procedió a manifestar con palabras habladas, ¿verdad? Lo que Él quería que apareciera, vamos a decir. Entonces me dice, y Dios procedió a manifestar con palabras, ¿verdad? Dice, llegue a ver luz. O sea, ese es la clave de este punto, ¿verdad? Llegue a ver luz. ¿Y qué significa llegar? Dice, venir, alcanzar el término de una traslación o camino, alcanzar el término en el tiempo, conseguir el fin al que se aspira, ascender, importar, alcanzar, tocar una cosa a otra, trocar una cosa a otra, suceder una cosa a uno, arrimar una cosa a otra, acercarse una cosa a otra, ir a un paraje que está cercano. Entonces, llegar a ver luz, llegue a ver luz. Me está diciendo que está acercando o está haciendo que esas tinieblas, que esa oscuridad, ¿verdad? Que ese vacío, que ese silencio, ¿verdad? Aparezca la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice suceder una cosa a otra, una cosa a uno. Entonces, ¿qué está haciendo allí esa esencia, conciencia pura o Dios? Está haciendo que de la oscuridad surja la luz, ¿verdad? Porque dice, llegue a ver luz. ¿Y qué es a ver? A ver es, pues, lo que es, vamos a decir, aquí está, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. Es un término. Hacer, aquí está, hacer. ¿Qué es hacer? Producir una cosa material o un objeto de inteligencia. Darle el primer ser, formar una cosa ajustando o transformando otros elementos. Bien, ¿qué está haciendo entonces esa esencia, conciencia pura, Dios con esa oscuridad? Pues la está transformando, ¿verdad? De un elemento a otro. Lo está haciendo posible que de esa oscuridad se transmute en luz, ¿verdad? Por eso dice hacer, producir una cosa material o un objeto de inteligencia, darle el primer ser, formar una cosa ajustando o transformando otros elementos. Y en este caso, esa oscuridad la está transformando en luz, ¿verdad? Por eso dice, y Dios procedió a decir, llegue a ver luz, entonces llegó a ver luz. O como dicen en otras Biblias, ¿verdad? Que también ese es otro punto que los alumnos me dicen, bueno, pero usted tiene una Biblia que dice una cosa y yo tengo otra que dice otra cosa. Pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? Nomás la interpretación que hace cada autor de esas palabras. Por ejemplo, aquí dice, llegué a ver luz, y en otras dice, hágase la luz, que también significa hacer. O sea, transmutar o transformar un elemento en otro, ¿verdad? Entonces, llegue a ver luz, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, en este caso, estamos sacando una información muy importante, ¿verdad?
¿Por qué? Porque primero Dios dice, o sea, habla, ¿verdad? Segundo, dice, llegue a ver luz, o sea, que va a hacer que de esa oscuridad se vaya transformando hasta formar la luz. Y luego dice, apareció la luz, apareció la luz. ¿Y qué significa aparecer? Vamos a ver qué significa aparecer, donde podemos sacar cierta información, ¿verdad?, que nos sirve para nuestro análisis. Aparecer, ¿dónde está? Aparecer, 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 ¿dónde estás? Con esto de que tengo que... Bueno, aparecer significa algo aparente, algo que no existe, pero que parece ser, ¿verdad? Entonces, apareció. ¿De dónde? De la nada, ¿verdad? Y entonces eso es lo que llamamos luz, apareció de la nada. Y luego, más adelante dice, después de eso Dios vio que la luz era buena y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. Entonces, vio que la luz era buena también. ¿Y qué significa buena? Dice, bueno, que posee bondad o bien moral. O sea, bondad, calidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien, blandura y apacibilidad de genio. Y también podemos decir bien, ¿qué es el bien? El objeto que se considera como última perfección de todas las cosas, bien absoluto, el Creador, o sea, Dios, lo que es útil y beneficioso o produce bienestar o dicha. Entonces, dice, y vio que la luz era buena o es buena. Entonces, es algo perfecto, algo que tenemos que alcanzar, algo que tenemos que poseer, algo que es beneficioso y produce bienestar o dicha. Eso es bueno, ¿verdad? Entonces dice, y vio Dios, ¿verdad? Dice, después de eso vio que la luz era buena. Entonces vio, es ver. ¿Qué es ver? Vamos a ver el término ver. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ver. Ver, ver. Bueno, vamos a ver dónde está. Ver. Ver, aquí está. Percibir la imagen que la luz, ¿verdad?, reflejada por un objeto forma en la retina y percibe los objetos materiales. Entonces es una imagen, ¿verdad?, que la luz refleja o reflejada, ¿verdad?, de un objeto, ¿verdad?, o forma en la retina y percibir los objetos materiales. Eso es ver. Entonces Dios vio en sí mismo, ¿verdad?, lo que es la luz. Y entonces volvemos a través que de esa oscuridad se transforma en luz, pero es la misma. No hay una diferencia, no menciona que son dos cosas diferentes, sino simplemente es una transformación o una transmutación, si quieren oírlo, pero es la misma cosa. La oscuridad y la luz es lo mismo, no hay una diferencia. La diferencia la generamos nosotros con nuestra mente, ¿verdad? Al decir, está oscuro, no hay luz. Y luego si hay luz, está claro y no hay oscuridad. Entonces estamos haciendo una calificación dual en nuestra mente, ¿verdad? Pero realmente es lo mismo, no hay una diferenciación. Y luego más adelante dice que Dios vio que la luz era buena y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. Entonces, una división, o sea, hizo una separación, dice,
dividir, partir, separar en partes una cosa o una cantidad, distribuir, repartir entre varios, separar un conjunto de personas o cosas en grupos, clases, etc. Entonces aquí ya nos está diciendo, ¿verdad?, que de esa oscuridad surge la luz. Y entonces, pues, está haciendo una separación, vamos a decir, una separación que es a todas luces, pues, una como especie de reflexión mental, ¿verdad? Entonces, es esa conciencia pura está haciendo una proceso creativo, ¿verdad?, partiendo de esa oscuridad, ¿verdad? Entonces hace una división entre la luz y la oscuridad, pero como hemos estado analizando, es lo mismo. Lo único que está haciendo es una aparente separación, una aparente división, ¿verdad? Y aparente, como dijimos, pues es algo, dice, aspecto exterior, ¿verdad? Cosa aparente, verosimilitud, posibilidad o probabilidad, obrar de cierto modo, ¿verdad? Entonces, apariencia es algo que parece ser, pero que no lo es. Entonces, es como una especie de holograma, ¿verdad?, donde nosotros podemos verlo como físico, material, lo podemos apreciar con volumen, con tamaño, con todo, pero es una imagen nada más, no es algo material, físico, es una imagen simplemente, como dice el concepto, ¿verdad?, donde dice que ver es percibir la imagen que la luz reflejada por un objeto, ¿verdad?, forma en la retina y percibir los objetos materiales. Entonces, aquí nos está dando ya otro base para nuestro análisis. Dice, y Dios comenzó a llamar a la luz día, pero a la oscuridad llamó noche, y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día primero. Entonces, como podemos darnos cuenta, la luz y la oscuridad aparecen en el primer día de la creación. Entonces, no es como esta luz que nosotros vemos, ¿verdad? Es una supraluz, una supraenergía, una supravibración, ¿verdad? Porque también dice que la fuerza activa de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces es una supravibración, una supraenergía, porque es fuerza activa, y una supraluz. ¿Por qué? Porque es el resultado de ese movimiento sobre esa superficie acuosa o esa profundidad acuosa, ¿verdad?, que menciona el Génesis en su versículo número 2. Bien, pues entonces vamos a ir ya sacando ahora sí una idea más completa de lo que nos está diciendo estas palabras. Y entonces pues me voy ahora a la definición que aparece en el diccionario de lo que es la luz. Y entonces dice, luz, forma de energía, ¿verdad?, que actuando sobre nuestros ojos nos hace ver los objetos. Así de simple, ¿verdad? Es algo muy simple la definición de la luz en un diccionario, ¿verdad? Forma de energía que actuando sobre nuestros ojos nos hace ver los objetos. Muy bien. Entonces aquí podemos nosotros analizar, ¿verdad? Forma. ¿Qué es forma? ¿Qué es una forma? Entonces nos dice forma, apariencia. Otra vez aparece esa palabrita, ¿verdad? Apariencia. Apariencia externa de una cosa en contraposición a la materia de que está compuesta. Entonces, apariencia es algo aparente, no es algo real, ¿verdad? Porque como dice, apariencia, aspecto exterior, cosa aparente, ¿verdad? Verosimilitud o probabilidad. ¿Y dónde hemos llegado en la actualidad?
¿verdad? En la actualidad, en lo que llamamos física cuántica, ¿verdad? Han determinado, y no nomás ellos, sino también allá en el siglo pasado, ¿verdad? Dicen que todo es probabilidad, todo es posibilidades. Y como dicen en la película, ¿y tú qué sabes? Al principio menciona bien claro ahí, dice, en el principio la oscuridad existía, ¿verdad? Con miles y miles de posibilidades. Y tú eres una de esas posibilidades. Y entonces es cierto, todos y cada uno de nosotros somos una posibilidad, ¿verdad? No una realidad, como dice aquí, o una apariencia. Entonces nos dice, forma. ¿Qué es la forma? Es una apariencia externa de una cosa en contraposición a la materia de que está compuesta. Dice, tamaño, dimensiones de un libro. Entonces ya está diciendo aquí las dimensiones, ¿verdad? Entonces, la luz, pues no tiene dimensiones, ¿verdad? Pero la forma ya tiene dimensiones. La forma ya nos está diciendo largo, alto, ancho, profundo, no sé, toda una serie de dimensiones, ¿verdad? Con los cuales podemos ya fijar, ahora sí, a esa luz. Y luego dice, eh, cada uno de los distintos modos de existencia, ¿verdad? Acción exterior o manifestación de una misma cosa o sustancia, modo de percibir según ciertas reglas, modo de expresar el pensamiento, cualidades de estilo. Y luego dice, palabras rituales que aplicadas por el ministro a la materia de cada sacramento integran la esencia de del mismo ritual. Molde que se pone en la prensa, en la máquina tipográfica para imprimir una hoja o la cara de una hoja. Luego, hostia pequeña que la comunión, para la comunión de los legos. Entonces todo eso viene en el diccionario como forma, ¿verdad? Pero nosotros nomás vamos a tomar lo que necesitamos para este análisis. Entonces me está diciendo, ¿verdad?, que la luz es una forma de energía. Entonces aquí ya me está diciendo que esa esencia de conciencia pura, o Dios, está estableciendo ya unas dimensiones, ¿verdad?, para poder trabajar en un plano ya físico, aunque todavía es sutil, ¿verdad? Pero ya empieza él a generar ciertas condiciones o parámetros para manejar lo que es el plano físico. Y luego dice, forma de energía. ¿Y qué es la energía? Energía dice, potencia activa de un organismo. Esa es la energía. ¿Y qué es la potencia? Dice, potencia, poder para hacer una cosa o producir un efecto. Y más claro, ni el agua, ¿verdad? Esa forma de energía es esa potencia, ese poder para hacer una cosa o producir un efecto, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo, la luz es una forma de energía, es algo que ya está tomando una apariencia, ¿verdad?, para crear algo, ¿verdad? En este caso, pues está preparando esa esencia de conciencia pura para producir toda la creación, ¿verdad? Porque más adelante nos viene hablando de que Dios dijo que haya una expansión en la parte de arriba y una expansión en la parte de abajo. Y luego Dios dijo que aparezca el sol, que aparezca la luna, que aparezcan las estrellas. Y más adelante dijo que la tierra aparezca. Y luego más adelante dijo. Y en todos esos pasos creativos que él fue dando, menciona, y Dios dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre. Es ya al final, el pináculo de la creación, donde él dice, hagamos al hombre. Pero fíjense cómo todo está en la palabra que está utilizando esa esencia, conciencia pura, o Dios, ¿verdad? Entonces, pues, esto nos manda, ¿verdad?, a algo bien importante.
San Juan, ¿verdad? Pues fue un cabalista, pero de grado elevado, ¿verdad? Y entonces nos lega una información muy importante, una información magnífica, una información que si la entendemos y la comprendemos, ¿verdad? Podemos arribar a esa conciencia pura, a esa esencia y conciencia pura, sin necesidad de nada, simplemente con un raciocinio, simplemente aplicando un análisis a estas palabras, ¿verdad? Hemos estado sacando conclusiones maravillosas con estas simples palabras, ¿verdad? Entonces, nos dice, vamos a ver, dice, y Dios empezó a llamar a la luz día, pero a la oscuridad llamó noche, y llegó a ver tarde y luego llegó a ver mañana un día primero. Bien, y así como les digo, más adelante dice, Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Entonces vamos a San Juan para ver qué otras cosas le podemos sacar a este análisis que estamos haciendo. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí está Juan. Y entonces vamos a tener otra base de análisis, ¿verdad? Para sacar conclusiones. Bien, entonces en San Juan hay, como les digo, una información muy importante y muy simple. Nos dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Muy bien, si nos vamos a Génesis 1, nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, nos está mandando al mismo principio, ¿verdad? ¿Y cuál es ese principio? Pues es esa esencia y conciencia pura, Dios, ¿verdad? Dice, voy a leer otra vez, Juan 1:1. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Oh Dios, ¿verdad? Entonces estamos ahorita analizando el Génesis 1, 2 y 3, ¿verdad? Y nos dice que Dios dijo, ¿verdad? Entonces esa esencia conciencia pura tiene voz, ¿verdad? Esa voz surge de esa oscuridad. Y también más adelante, cuando Moisés saca al pueblo de Israel y lo lleva al monte Sinaí, entonces cuando se presenta esa magnitud, esa fuerza activa de Dios, pues nada más ven una oscuridad profunda, pero de la oscuridad profunda surge una voz y habla con ellos. Bien, pues entonces aquí es una cosa similar, ¿verdad? De esa oscuridad surge una voz que dice unas palabras. Y entonces dice, estaba en el principio con Dios. O sea, esa palabra, ese verbo, si quieren oírlo, o ese lenguaje, está en Dios, dentro de Dios, con Dios, ¿verdad? Dice, estaba con él, en el principio con Dios. Y luego, número 3, todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Qué me está diciendo estas palabras? Pues me está diciendo que toda la creación, a partir de la transformación de la oscuridad en luz, ¿verdad? Esa luz es la materia primigenia, la materia inicial con la cual Papá Dios crea todo. Crea el cielo, la tierra, los mares, el sol, la luna, las estrellas, la tierra con su producto que son los vegetales, ¿verdad? Creó los animales terrestres, los animales voladores, crea todo, ¿verdad? Y como pináculo de esa creación, utilizando la luz, recuerden que todo está hecho con la luz, porque como dice aquí, todas las cosas fueron hechas con él, ¿verdad? Entonces, la luz encuentra su pináculo en el hombre y la mujer. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, entonces ahí está
diciendo ya bien claro, bien clarito, ¿verdad? Que con esa luz crea al hombre y a la mujer. Y dice, macho y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, somos luz, somos energía, somos una supravibración, una supraenergía y una supraluz. O sea, si quieren oírlo, es una supravibración. ¿Por qué? Porque está vibrando, se está moviendo de un lado a otro. Es una supraenergía. ¿Por qué? Porque nos está haciendo hacer las cosas. Y es una manifestación que se llama luz, ¿verdad? Entonces aquí dice, siguiendo con el número 3, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, o sea, esa palabra o ese verbo, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Muy bien. Luego dice, lo que ha venido a existir, ¿verdad? Por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, pues entonces aquí ya encontramos otras palabras muy importantes, ¿verdad? Entonces la palabra primera que encontramos es existir, ¿verdad? ¿Qué es existir? Bien, entonces vamos a ver lo que es existir para tener la idea completa de estas cosas. Tener una cosa, ser real y verdadero, tener vida, eso es existir. Entonces, aquí nos está diciendo que todo lo que existe, todo lo que tiene vida, ¿verdad? O sea, cosa real y verdadera, ¿verdad? Es existir, o tiene una existencia. Y también dice vida. ¿Y qué es la vida? Bien, vamos a ver lo que es la vida para nosotros. Entonces es algo, vamos a ver, ¿dónde está? Vida. Nos dice, fuerza interna sustancial, o sea, fuerza interna sustancial. Entonces, la vida es algo que es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Dice, mediante la cual obra el ser que la posee, carácter que distingue a los animales y vegetales de los demás seres, y se manifiesta por el metabolismo. Y en sábados pasados hemos hablado, ¿verdad?, que somos una suma de sistemas, ¿verdad? Un sistema físico llamado cuerpo físico, un sistema biológico llamado metabolismo, que es manejado y controlado por las glándulas endocrinas, ¿verdad? Y un sistema psíquico, que está compuesto de alma y ego, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que esa vida se manifiesta por el metabolismo, y es cierto, nuestro metabolismo pues está controlando temperatura, presión, ritmo cardíaco, circulación de la sangre, está manejando y controlando la alimentación, la producción de las necesidades, o más bien producción de los elementos para cubrir las necesidades internas del cuerpo, ¿verdad? Eso es metabolismo. Dice, crecimiento, reproducción y adaptación al medio ambiente. Ese es otro punto importante. Todo ese metabolismo nos está manteniendo en armonía con respecto al medio ambiente. Por ejemplo, ahorita que hace mucho frío, pues empieza el cuerpo a titiritar, o a tiritar, perdón, para generar un calor. Y ese calor pues nos calienta y nos mantiene en buen estado. De otra manera viene la arritmia, viene lo que es el enfriamiento del cuerpo en sí, y fallece, ¿verdad? Entonces dice, vamos a seguir leyendo esto, unión del alma y el cuerpo, esa es vida, unión del alma y el cuerpo. Y luego dice, espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte, duración de las cosas. Entonces aquí ya nos está dando otro punto de análisis, ¿verdad? Allá nos decía que la forma pues tiene dimensiones,
Y aquí ya maneja espacio-tiempo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues somos seres luminosos o lumínicos que estamos trabajando en un espacio-tiempo. Un espacio que tiene dimensiones y un tiempo, ¿verdad? Y entonces dice, alimento necesario para vivir, medios de subsistencia, cualquier cosa que origina suma complacencia, ser humano. Entonces ya tenemos que la vida es el ser humano, ¿verdad? Y el otro punto que veíamos también importante en este análisis, la luz y oscuridad. Bueno, pues me está diciendo que la vida es luz. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, dice, lo que ha venido a existir por medio de él era vida. O sea, por medio de esa palabra o de esa vibración, dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahora ya estamos viendo lo que decíamos en el Génesis, ¿verdad? Esa luz, pues es una forma de energía para producir una cosa, y en este caso nosotros somos una forma de energía, ¿verdad? Para producir cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde lo vamos a producir? En esa luz, ¿verdad? Utilizando esa luz, ¿verdad? Que Él creó como base o fundamento de toda la creación, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer para transformar esa luz en materia? Pues con el verbo, con el lenguaje, con las palabras, como en este caso que nos está diciendo que todas las cosas vinieron a existir por medio de la palabra, y sin la palabra ni siquiera una cosa vino a existir. Bien, y luego dice, y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Entonces aquí tenemos otra vez luz, oscuridad. Pero ¿qué es luz, oscuridad? Pues es lo mismo, ¿verdad? Nada, lo único que cambia es la apariencia, forma aparente, ¿verdad? Entonces realmente no hay una diferencia, no hay una lucha entre la luz y la oscuridad. No existe ese término en los metafísicos, ¿verdad? Sino que son complementarios. O sea, uno necesita del otro y el otro necesita del uno para poder aparecer como aparece, ¿verdad? Y luego dice, más adelante nos dice, la luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Ese es el San Juan, capítulo 1, versículo 9. La luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Nos está diciendo que esa luz, ¿verdad? Eres tú y yo, ¿verdad? Y todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos luz, ¿verdad? O bien toda la creación es luz. Bien, luego dice a toda clase de hombre. ¿Y qué es el hombre, verdad? Vamos a ver qué es el hombre. Qué tan importante es ese hombre para que Dios lo considere como un recipiente de su esencia y conciencia pura. Entonces me dice, hombre, ser formado por un cuerpo material y un alma espiritual, creada por Dios, a imagen y semejanza suya. ¡Wow! Es algo maravilloso esto, es algo grandioso, algo que, no sé, me llena de gusto, me llena de felicidad, me llena de algo muy hermoso. Dice, hombre, ser formado por un cuerpo material y un alma espiritual, creada por Dios a imagen y semejanza suya. ¡Wow! ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Ahí está ya la clave grande. Y para rematar, mis hermanos y mis amigos, en este sábado, ¿verdad? En San Juan 1:14 dice, de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que
pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Bueno, pues aquí ya nos está diciendo ahora sí el término final, vamos a decir, de la creación de esencia y conciencia pura, Dios. Dice, de modo que la palabra, o sea, ese verbo, ese lenguaje que utilizó Dios de hágase, ¿verdad? Vino a ser carne, o sea, esa palabra, esa luz se encarnó y se hizo hombre. Vamos a ver qué es encarnar. Vamos a tener aquí, ¿dónde está encarnar? Es donde estás. Bien. Como dice, encarnar. Carne. Dice, parte del cuerpo de los animales constituida por los músculos, parte mollar de la fruta. Cuerpo humano en oposición a espíritu, sensualidad. Encarnar, tomar una sustancia espiritual, idea, etc., forma carnal, principalmente del verbo divino, personificar, representar alguna idea o doctrina. Más claro, ni el agua. O sea, que esa luz, mis hermanos y mis amigos, pues eres tú y yo, todos y cada uno de los hombres y mujeres que existimos en el plano, somos luz, ¿verdad? Y estamos recibiendo luz, generando luz y proyectando luz, ¿verdad? ¿Por qué digo todo eso? Pues porque tenemos un cerebro, cerebelo, tálamo, ¿verdad? Hipotálamo, médula espinal, sistema nervioso central periférico, sistema nervioso vegetativo. ¿Y qué maneja ese sistema nervioso? Maneja electricidad. ¿Y qué es la electricidad? Es luz. Entonces estamos imbuidos en esa luz, ¿verdad? O en esa oscuridad, si lo quieren ustedes oír, ¿verdad? Estamos llenos de esa energía, estamos saturados por arriba, por abajo, por delante, por detrás de esa energía y la manejamos con nuestro sistema, cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, todo el sistema nervioso central periférico y sistema nervioso vegetativo. Estamos recibiendo esa electricidad, ¿verdad? Y la transformamos en acciones, en pensar, en razonar, en tener sexo, en comprar, en vender, en estudiar, en nacer, en morir. Toda esa energía la estamos utilizando para eso. Entonces todo, mis hermanos y mis amigos, está hecho con la luz, ¿verdad? Y somos luz, al 100%, ¿verdad? Pero aparentemente somos un cuerpo físico material, oscuro. Muy bien. Bueno, mis hermanos y mis amigos, pues el tiempo se me ha agotado, ¿verdad? Quisiera tener más tiempo para hablar con ustedes y estar aquí con estos temas. Para las personas que amen y quieran de corazón la metafísica, los invitamos a el miércoles 17 de enero. Vamos a estar impartiendo el curso de tarot como medio de iluminación o despertar o un crecimiento espiritual, ¿verdad? El miércoles 17 de enero, ¿verdad? De 7 a 9 de la noche estamos en San Nicolás, en Lerdo de Tejada, 503, Colonia Getsemaní, allá cerca del Motel 88, donde hay una placita, ¿verdad? Muy bonita. Estamos en el 503, donde dice se consiguen visas, ¿verdad? Estamos en la parte superior. Entonces el miércoles 17 de enero, de 7 a 9, vamos a estar ahí impartiendo el curso de tarot como medio de crecimiento espiritual. Y los lunes estamos de 7 a 9, ¿verdad? Impartiendo el curso de energía cósmica, y vamos a entrar, ya en enero vamos a entrar en lo que es centros de energía o lo que son los chakras, ¿verdad? Estamos ahí en la Lerdo de Tejada 503. Y aquí en Monterrey, pues estamos los jueves de 7 a 9, estamos en
Juan Ignacio Ramón, 415 Poniente, entre Serafín Peña y Porfirio Díaz, a 2 cuadras de la Purísima y a 1 cuadra de la Plaza del Mediterráneo. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez y estoy muy contento, muy a gusto aquí con ustedes. Me dio mucho gusto hablar de estas cosas con ustedes y pues no me queda más que decir, mi corazón es tu corazón. Y nos vemos aquí el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Felicidades.